La mañana del 16 de agosto de 1958 amaneció con ese calor seco característico de Puebla en verano, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras del centro histórico y el mercado Benito Juárez ya bullía con la actividad de siempre. Nadie imaginaba que ese día marcaría el fin de 32 meses de un horror que había estado ocultándose detrás del aroma a mole poblano y masa de maíz recién cocida. Fue un perro callejero, uno de esos animales flacos que merodean los callejones buscando desperdicios, quien desenterró el primer hueso en el lote baldío de la calle 5 de Mayo, a 2 cuadras del mercado. El hueso era un fémur humano, y quien lo encontró fue don Pascual Ramírez, un albañil de 53 años que pasaba por ahí camino a su trabajo en una construcción cercana. El hueso estaba parcialmente limpio, como si hubiera sido hervido, y presentaba marcas extrañas que don Pascual no supo identificar, pero que lo inquietaron lo suficiente como para avisar al puesto policial más cercano. Para las 9 de la mañana, el lote estaba acordonado y 3 agentes judiciales habían comenzado a excavar en el área donde el perro había encontrado el hueso. Lo que hallaron en las siguientes 2 horas cambiaría para siempre la historia del mercado más importante de Puebla. 17 huesos más, todos humanos, todos con el mismo tipo de cortes limpios y profesionales, todos hervidos hasta quedar blanquecinos y quebradizos. El caso recayó inmediatamente en manos de Guadalupe Hernández Soto, inspectora sanitaria municipal de 42 años, quien llevaba 16 años trabajando en el Departamento de Salud Pública de Puebla. Guadalupe había estudiado enfermería en la Ciudad de México durante la década de los 30 y se había especializado en higiene alimentaria después de presenciar un brote de tifoidea que mató a 23 personas en un barrio pobre de Azcapotzalco. Era una mujer meticulosa, de rostro severo enmarcado por gafas de pasta negra y cabello recogido en un moño tan apretado que parecía causarle dolor de cabeza permanente. Sus colegas la apodaban La Lupa por su obsesión con los detalles, y los comerciantes del mercado la temían porque sus inspecciones eran exhaustivas e implacables. Ese 16 de agosto, cuando recibió la llamada del jefe de policía municipal informándole del hallazgo, Guadalupe estaba revisando registros de compra de carne en su pequeña oficina del 3er piso del edificio municipal. Llevaba 3 meses investigando irregularidades en los puestos del mercado Benito Juárez, específicamente en la sección de comida preparada, donde los números no cuadraban y las entregas nocturnas se habían vuelto cada vez más frecuentes y misteriosas. Cuando llegó al lote baldío, acompañada del doctor Ramiro Aguirre, médico forense de 56 años del Hospital General, lo que vio confirmó sus peores sospechas. Aquellos huesos no eran restos de un simple asesinato, eran evidencia de algo mucho más organizado y perturbador. El doctor Aguirre, un hombre corpulento con bigote canoso y manos enormes que contrastaban con la delicadeza de su trabajo, examinó los huesos durante casi 3 horas bajo el sol abrasador de agosto. Usaba una lupa de joyero y tomaba notas en una libreta de piel desgastada, mientras Guadalupe observaba en silencio, fumando un cigarrillo tras otro. Lo que Aguirre encontró en esos huesos era imposible de ignorar. Los cortes eran demasiado precisos, demasiado profesionales. «Esto no lo hizo un asesino común», murmuró mientras señalaba una marca en particular en un húmero. «Esto lo hizo alguien que sabe cómo deshuesar carne para venta. Mire estos ángulos, señorita Hernández. Son cortes de carnicero, no de criminal». Guadalupe sintió que el estómago se le revolvía no por el horror de lo que veía, sino por las implicaciones de lo que Aguirre acababa de decir. Durante los últimos 3 meses, ella había estado siguiendo el rastro de algo que no lograba definir con precisión. Desapariciones que nadie investigaba, porque las víctimas eran personas que nadie extrañaba oficialmente, irregularidades en los registros de compra que sugerían un volumen de carne mayor al documentado, y ese camión refrigerado blanco que llegaba a los sótanos del mercado entre las 2 y las 4 de la madrugada, y que nadie parecía haber visto nunca, a pesar de que 5 vecinos diferentes le habían mencionado su existencia. El foco de sus sospechas había estado siempre en los puestos 47, 51 y 63, todos administrados por la familia Morales Vega.
Don Esteban Morales era una institución en el mercado, un hombre de 62 años con reputación impecable, miembro de la Cámara de Comerciantes y conocido por sus tamales de carne con mole poblano que, según decían, eran los mejores de todo México. Su familia había estado en el negocio de comida desde antes de la Revolución, y él mismo presumía que su abuela había cocinado para el general Felipe Ángeles. Los 3 puestos de la familia vendían un promedio de 800 tamales diarios, una cantidad extraordinaria que requería al menos 250 kilos de carne por semana. Sin embargo, los registros de compra que don Esteban presentaba mensualmente a las autoridades sanitarias indicaban adquisiciones de apenas 120 kilos semanales de carne de cerdo del matadero municipal La Purísima. Cuando Guadalupe le había señalado esta discrepancia en junio, don Esteban le había explicado con una sonrisa paternal que compraba carne adicional a proveedores privados de ranchos cercanos, y le había mostrado facturas con sellos que parecían legítimos, pero que Guadalupe no había podido verificar, porque los supuestos ranchos no aparecían en ningún registro oficial. Le pidió al doctor Aguirre que llevara las muestras al laboratorio del hospital para análisis completo, y ella misma regresó al mercado con 2 agentes judiciales. Era mediodía cuando entraron, y el mercado estaba en su punto más concurrido. El olor era una mezcla embriagadora de especias, frutas maduras, pescado fresco y carne asada que normalmente resultaba apetitosa, pero que ese día le provocó náuseas. Los puestos de la familia Morales estaban en la sección norte del mercado, cerca de la entrada de proveedores. El puesto 47, el más grande de los 3, era atendido por don Esteban mismo, quien sonrió ampliamente al ver acercarse a la inspectora. «Señorita Hernández, qué gusto verla. ¿Viene a probar nuestros tamales nuevos de rajas con queso? Los estrenamos esta semana». Su amabilidad era genuina. Su rostro redondo y moreno brillaba de sudor por el calor de las vaporeras, y sus manos gordezuelas envolvían tamales con una destreza que hablaba de décadas de práctica. Guadalupe le pidió ver los registros de entregas de la última semana y acceso a los sótanos de almacenamiento. La sonrisa de don Esteban vaciló por apenas un segundo antes de recuperar su cordialidad. Los sótanos del mercado Benito Juárez eran laberintos húmedos y mal iluminados donde los comerciantes guardaban inventario, cajas vacías y equipo viejo. El sótano asignado a la familia Morales estaba al final de un pasillo que olía a humedad y desinfectante, una mezcla que no lograba enmascarar completamente otro olor más profundo, más dulzón, que Guadalupe identificó inmediatamente como el olor característico de la carne en descomposición. Don Esteban tardó inusualmente en encontrar la llave correcta, y cuando finalmente abrió la puerta de metal oxidado, el olor se intensificó hasta volverse casi insoportable. El sótano era más grande de lo esperado, con el techo bajo sostenido por vigas de madera y el suelo de concreto manchado de oscuro. Había 3 congeladores industriales grandes contra la pared del fondo, varios ganchos de carnicero colgando del techo y una mesa de acero inoxidable que aún tenía restos de lo que parecía sangre seca en las esquinas. Los 2 agentes judiciales encendieron sus linternas porque la única bombilla del sótano proporcionaba luz insuficiente. Guadalupe se acercó a los congeladores y pidió abrirlos. Don Esteban obedeció con manos que ahora temblaban visiblemente. El primer congelador contenía lo esperado: grandes piezas de carne de cerdo envueltas en papel encerado, algunas con el sello del matadero municipal, otras sin identificación alguna. El segundo congelador también contenía carne, pero algo en el color y la textura hizo que uno de los agentes se acercara más con su linterna. Eran 3 extremidades humanas, 2 brazos y una pierna, parcialmente descarnados pero aún con suficiente tejido como para identificarlos sin lugar a dudas. Don Esteban intentó huir, pero los agentes lo sujetaron antes de que pudiera alcanzar la puerta. Comenzó a gritar que eran cortes especiales, que era carne de importación, que había un malentendido, pero sus palabras se volvieron incoherentes mientras era esposado. Guadalupe, con una calma que no sentía pero que había perfeccionado durante sus 16 años en el cargo, ordenó sellar todo el mercado y llamar a más agentes. Durante las siguientes 6 horas, mientras don Esteban era trasladado a la comisaría central, un equipo de 12 personas inspeccionó cada rincón de los 3 puestos de la familia Morales. Encontraron cuchillos de carnicero con restos de tejido humano,
registros escritos a mano con entregas marcadas como carne especial, con fechas que coincidían con algunas de las desapariciones reportadas, y en el tercer congelador, el que don Esteban no había querido abrir, partes de al menos 5 cuerpos diferentes en diversos estados de procesamiento. Bajó al sótano con su maletín negro y examinó cada pieza con meticulosidad científica mientras Guadalupe documentaba todo en su libreta. «Estos cortes son profesionales», confirmó Aguirre después de 2 horas de trabajo. Quien hizo esto sabía exactamente cómo separar músculo de hueso, cómo aprovechar cada parte. Y mire esto, señaló una marca en particular en un fémur que había sido cortado transversalmente. Esto es exactamente el tipo de corte que se hace en un matadero para preparar carne para moler. «Señorita Hernández, alguien estaba procesando estos cuerpos como si fueran reses». La voz de Aguirre temblaba ligeramente, algo inusual en un hombre que había realizado más de 400 autopsias en su carrera. Guadalupe cerró su libreta y miró los 3 congeladores, ahora todos abiertos y revelando su contenido macabro bajo la luz amarillenta de las linternas. Tenía que haber más. Esto no podía ser operación de una sola persona. 3 puestos vendiendo 800 tamales diarios durante más de 2 años requería un suministro constante, una logística compleja y, sobre todo, silencio e impunidad. La confesión de don Esteban, obtenida en las primeras horas del 17 de agosto, después de 14 horas de interrogatorio continuo, fue parcial y confusa, pero suficiente para entender que el horror era mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. Según sus palabras, grabadas por el escribiente judicial en un acta de 73 páginas, todo había comenzado en 1954, 2 años antes de las primeras desapariciones oficiales. Un empleado del Hospital General, cuyo nombre don Esteban se negó inicialmente a revelar, le había ofrecido carne de calidad a precio especial que provenía de cadáveres no reclamados de la morgue. Don Esteban, enfrentando pérdidas económicas debido a la competencia de nuevos puestos en el mercado y a la inflación que había disparado el precio del cerdo, había aceptado la oferta. Los primeros meses usaba la carne humana mezclada en pequeñas cantidades con cerdo, apenas un 10 o 15% del total, y nadie notó diferencia alguna. Pero los tamales comenzaron a ganar reputación. La gente decía que tenían un sabor único, más intenso y satisfactorio que los de otros puestos, y las ventas se triplicaron en menos de 6 meses. Para 1955, don Esteban ya estaba usando hasta 30% de carne humana, y el suministro de cadáveres de la morgue ya no era suficiente. Fue entonces, según su confesión, cuando el contacto del hospital le sugirió una solución a su problema de abastecimiento. Guadalupe escuchó la grabación de la confesión en la oficina del Procurador General a las 3 de la madrugada del 18 de agosto. La voz de don Esteban, antes tan jovial y cordial, sonaba ahora hueca y monótona, como si estuviera describiendo el proceso de hacer pan en lugar de admitir canibalismo comercial. Describió cómo el contacto del hospital, identificado finalmente como Arturo Velázquez, técnico de la morgue de 38 años, le presentó a otras 2 personas que proporcionaban material fresco mediante la captura selectiva de indigentes, trabajadores migrantes sin familia y personas que nadie extrañaría. Describió el camión refrigerado blanco que llegaba entre las 2 y 4 de la madrugada, siempre conducido por el mismo hombre que él conocía solo como el Flaco. Describió el proceso de recepción, almacenamiento y procesamiento con una frialdad técnica que heló la sangre de todos los presentes. Y finalmente, con una voz que se quebraba por primera vez, admitió que sus 2 hijos mayores, Esteban Jr., de 39 años, y Roberto, de 35, sabían todo y participaban activamente en el negocio desde 1956. Solo su hijo menor, Julián, de 19 años, con problemas mentales desde niño, había sido mantenido parcialmente ignorante, aunque ayudaba con tareas de limpieza en el sótano sin comprender completamente lo que limpiaba. Lo que aconteció en las horas siguientes establecería el patrón de encubrimiento que definiría este caso durante las décadas venideras. El Procurador General del Estado, licenciado Mauricio Santibáñez, hombre de 54 años con conexiones políticas que llegaban hasta la Ciudad de México,
ordenó el arresto inmediato de Arturo Velázquez, los dos hijos mayores de don Esteban, y la búsqueda del hombre conocido como el Flaco. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al Hospital General a las 6 de la mañana, encontraron que Velázquez no había llegado a su turno y que su apartamento en la colonia El Carmen estaba completamente vacío, como si nunca hubiera vivido allí. Los registros de empleados del hospital mostraban que Arturo Velázquez había sido contratado en 1953, pero las referencias laborales que había proporcionado eran de instituciones que no existían, y la dirección de su familia en Oaxaca correspondía a un lote baldío. Era como si el hombre se hubiera materializado de la nada para trabajar en la morgue y luego se hubiera desvanecido con la misma facilidad. Los hijos de don Esteban fueron arrestados sin resistencia en sus casas, pero ambos se negaron rotundamente a hablar, incluso cuando se les informó que su padre había confesado todo. Permanecieron en silencio absoluto durante 3 días de interrogatorios, sin pedir abogados, sin comer, mirando fijamente a la pared con una expresión que Guadalupe describiría más tarde como vacía, como si ya estuvieran muertos por dentro. Guadalupe pasó los siguientes 5 días sin dormir más de 3 horas por noche, revisando cada documento, cada registro, cada testimonio que pudiera arrojar luz sobre la verdadera magnitud de lo que había estado ocurriendo. Lo que descubrió la sumió en un estado de incredulidad progresiva que rayaba en el horror existencial. En los archivos municipales de desapariciones, que estaban guardados en cajas mohosas en el sótano del Palacio Municipal, encontró reportes que se remontaban hasta 1952, 2 años antes de que, según don Esteban, hubiera comenzado su negocio con carne humana. 47 personas reportadas como desaparecidas entre enero de 1956 y agosto de 1958, en un radio de 3 kilómetros alrededor del mercado. Jornaleros de Oaxaca y Veracruz que habían venido a Puebla buscando trabajo en las nuevas. Fábricas textiles, vendedores ambulantes, sin familia registrada, indigentes que dormían en los portales del centro histórico, 3 estudiantes de la Universidad Autónoma que habían viajado desde la capital para un congreso estudiantil en marzo de 1957 y nunca regresaron. Pero lo más perturbador era que también encontró reportes anteriores a 1956, casos que se remontaban hasta 1949. Todos con el mismo patrón. Personas sin lazos familiares fuertes, desaparecidas en las cercanías del mercado, investigaciones que nunca progresaban más allá del reporte inicial. Los huesos del lote baldío y las partes encontradas en los congeladores fueron catalogados meticulosamente. Las conclusiones preliminares, presentadas al procurador el 22 de agosto en un informe de 140 páginas, eran devastadoras. Los restos correspondían a un mínimo de 23 individuos diferentes, con edades entre 17 y 60 años, procesados en un período de mínimo aproximadamente 3 años. Los cortes mostraban 2 manos diferentes, una extremadamente profesional, probablemente de alguien con experiencia en matadero o carnicería formal, y otra más tosca pero igualmente efectiva, posiblemente de alguien que había aprendido observando. El análisis de las manchas de sangre en el sótano del mercado reveló que había al menos 4 tipos sanguíneos diferentes, y las pruebas de antigüedad sugerían que ese espacio había sido usado para despiece durante más de 2 años de manera continua. Pero lo que más inquietó a Aguirre fue el descubrimiento de marcas de sierra en algunos huesos que correspondían exactamente con las marcas que él había visto en carne de cerdo, procesada en el matadero municipal. Alguien estaba usando las mismas herramientas, las mismas técnicas, sin distinguir entre animales y humanos. El 24 de agosto, presionado por Guadalupe que insistía en que había más personas involucradas, el procurador autorizó una operación nocturna para inspeccionar el matadero municipal La Purísima, ubicado en las afueras de Puebla, en el camino a Cholula. El matadero era una construcción de ladrillo rojo de 2 plantas que operaba desde 1932, procesando el ganado que llegaba de los ranchos circundantes para abastecer a los mercados de la ciudad. Su dueño, don Fermín Ochoa, era un hombre de 71 años que había heredado el negocio de su padre y que gozaba de excelente reputación entre los ganaderos de la región. La operación comenzó a las 11 de la noche
con un equipo de 12 agentes y Guadalupe como supervisora técnica. El matadero estaba oficialmente cerrado, pero cuando llegaron encontraron luces encendidas en el área de procesamiento. Don Fermín los recibió con una sorpresa que parecía genuina. Explicó que a veces trabajaba hasta tarde haciendo mantenimiento de equipo. Les permitió inspeccionar todo sin restricciones, mostrándoles los corrales vacíos, las cámaras de refrigeración, la sala de despiece con sus ganchos brillantes de acero inoxidable. Todo estaba impecablemente limpio. Olía a desinfectante industrial y lejía. Demasiado limpio, pensó Guadalupe. Demasiado perfecto para un lugar que procesaba 50 reses por semana. Bajo la luz de su linterna, pudo ver que varias baldosas cerca del desagüe central estaban ligeramente desniveladas, como si hubieran sido removidas y colocadas de nuevo recientemente. Cuando señaló esto a Guadalupe, don Fermín se puso inexplicablemente nervioso. Dijo que era normal, que las baldosas se movían por el peso del equipo. Guadalupe ordenó levantar las baldosas. Lo que encontraron debajo hizo que 2 de los agentes vomitaran inmediatamente. Había un espacio de aproximadamente 1,5 metros de profundidad, una especie de fosa de concreto que había sido usada como depósito temporal. Allí, entre la humedad y el olor a carne podrida que ninguna cantidad de lejía podía eliminar completamente, encontraron restos de tejido humano, cabello, dientes, y lo que el doctor Aguirre identificaría después como fragmentos de al menos 9 personas diferentes en diversos estados de descomposición. Don Fermín fue arrestado en el acto. Durante el interrogatorio que siguió, que duró toda la noche del 24 al 25 de agosto, el anciano mantuvo una expresión de resignación tranquila, casi de alivio, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Su confesión fue más coherente y detallada que la de don Esteban, y mucho más perturbadora. Fermín Ochoa admitió haber proporcionado las instalaciones del matadero para el procesamiento de material especial desde 1954, usando las mismas herramientas y técnicas que empleaba para el ganado. Confirmó la existencia de El Flaco, a quien describió como un hombre de unos 40 años, delgado como su apodo indicaba, con ojos extremadamente claros que parecían grises o azules según la luz, y una manera de hablar pausada y educada que no correspondía con su trabajo. El Flaco era quien traía el material en el camión refrigerado blanco, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre solo, y se quedaba supervisando el proceso de despiece completo, antes de llevarse las partes ya procesadas de vuelta al mercado. Ochoa describió cómo el Flaco había aparecido en su matadero en abril de 1954, ofreciéndole una suma considerable de dinero por el uso nocturno de las instalaciones y su experiencia en carnicería. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo, especialmente en una época donde el matadero estaba perdiendo contratos con los nuevos supermercados que preferían proveedores de la Ciudad de México. Al principio, Ochoa pensaba que estaban procesando carne robada de otros mataderos, ganado sacrificado ilegalmente para evitar impuestos. No fue sino hasta la 3ª o 4ª ocasión que se dio cuenta de que lo que colgaba de los ganchos no era cerdo ni res. Pero lo más escalofriante de la confesión de Ochoa fue su descripción del proceso. Con una precisión técnica que heló la sangre de todos los presentes, explicó cómo el Flaco le había enseñado métodos específicos para maximizar el aprovechamiento de cada cuerpo, cómo separar las partes que podían ser usadas para tamales de las que debían ser descartadas, cómo limpiar los huesos, para que pudieran ser molidos y mezclados con alimento para cerdos que luego vendía a rancheros de la zona. Era eficiente, dijo Ochoa con una voz desprovista de emoción. Desperdiciábamos menos de 10% de cada uno. El Flaco decía que era importante no desperdiciar, que eso sería una falta de respeto. Cuando Guadalupe le preguntó cuántos cuerpos había procesado en total, Ochoa cerró los ojos y calculó mentalmente antes de responder. Entre abril de 1954 y agosto de 1958, aproximadamente 1 cada semana. Algunas semanas 2, otras ninguno. Yo diría que cerca de 180 en total. La cifra era tan monstruosamente alta
que Guadalupe necesitó salir de la sala de interrogatorios para tomar aire. 5 puestos en mercados de Cholula y Atlixco, todos especializados en tamales y carnitas, mostraban las mismas irregularidades en sus registros de compra. Cuando los agentes intentaron inspeccionar estos establecimientos, el 28 de agosto, encontraron que 3 de ellos habían cerrado abruptamente por vacaciones familiares, 2 días antes, y los dueños habían desaparecido sin dejar rastro. Los otros 2 puestos fueron inspeccionados, pero no se encontró evidencia física, solo registros sospechosos y testimonios de vecinos sobre entregas nocturnas similares. El procurador Santibáñez ordenó sellar la investigación de estos establecimientos por falta de evidencia concluyente, una decisión que Guadalupe protestó vigorosamente, pero que fue impuesta desde niveles superiores del gobierno estatal. El 29 de agosto, el gobernador de Puebla emitió un comunicado oficial declarando que el caso del mercado Benito Juárez ha sido resuelto satisfactoriamente con el arresto de los culpables directos y que no existe evidencia de una conspiración más amplia. Los archivos del caso fueron declarados materia de seguridad estatal y sellados por 30 años. Don Esteban Morales sufrió un infarto masivo en la cárcel preventiva el 6 de septiembre de 1958, 3 semanas después de su arresto. No hubo autopsia. Sus 2 hijos mayores fueron encontrados ahorcados en sus celdas el 12 de septiembre, en lo que el reporte oficial describió como suicidio doble por remordimiento. Fermín Ochoa fue trasladado a una prisión en Veracruz por su propia seguridad y murió de neumonía 6 meses después. El técnico de la morgue, Arturo Velázquez, nunca fue encontrado a pesar de una búsqueda nacional que duró 3 meses. El flaco se desvaneció como si nunca hubiera existido. El único sobreviviente de la familia Morales fue Julián, el hijo menor, quien debido a su condición mental fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Puebla, donde permaneció hasta su muerte en 1973. Guadalupe Hernández presentó su renuncia al Departamento de Salud Pública en octubre de 1958, pero le fue rechazada. En su lugar, fue transferida a tareas administrativas en Tehuacán, lejos de Puebla, donde trabajó hasta su retiro en 1979. El doctor Ramiro Aguirre continuó como forense del Hospital General, pero desarrolló un problema severo de alcoholismo, que eventualmente lo forzó a retirarse anticipadamente en 1965. El mercado Benito Juárez reabrió el 15 de octubre de 1958, después de una renovación completa que incluyó la demolición de todos los sótanos. Los puestos 47, 51 y 63 fueron reasignados a nuevos comerciantes que no tenían conexión con la familia Morales. Las ventas en el mercado cayeron dramáticamente durante los primeros meses, pero para 1960 la gente había comenzado a olvidar, o al menos a fingir que olvidaban. Las familias volvieron a comprar tamales los domingos. Los turistas seguían visitando el mercado como parte del tour gastronómico de Puebla. La vida continuó como si nada hubiera pasado, porque esa era la única manera en que la ciudad podía seguir funcionando sin confrontar el horror de lo que había tolerado, ignorado o activamente encubierto durante más de 4 años. 67 años después del cierre de los puestos de la familia Morales, el mercado Benito Juárez sigue operando en el mismo edificio, aunque con múltiples renovaciones y modernizaciones. La mayoría de los comerciantes actuales desconocen la historia completa, aunque algunos ancianos que trabajaron allí en los años 60 recuerdan vagamente un problema de salud pública que cerró temporalmente el mercado. Los registros oficiales del caso permanecen clasificados a pesar de que el período de 30 años de sellado expiró en 1988. Las solicitudes de acceso a estos archivos, presentadas por historiadores y periodistas, han sido consistentemente negadas con argumentos de privacidad de las víctimas y seguridad nacional. Guadalupe Hernández murió en 2006 a los 90 años en Tehuacán, llevándose a la tumba detalles que nunca compartió públicamente, pero que confió a su sobrina en conversaciones privadas durante sus últimos años. Según el testimonio de esta sobrina, registrado en 2018 por un historiador local, Guadalupe estaba convencida de que nunca atraparon a las personas realmente responsables, que don Esteban y Fermín Ochoa
eran solo operadores de nivel medio en algo mucho más grande, y que el Flaco era apenas uno de varios proveedores que alimentaban una red de distribución que abastecía no solo mercados de Puebla, sino posiblemente de otras ciudades. El número oficial es 23, basado en los restos identificados. Cálculos no oficiales realizados por el Dr. Aguirre antes de su muerte, encontrados en sus notas personales que fueron donadas a la universidad en 1993, sugieren que entre 1952 y 1958 pudieron haber sido asesinadas y procesadas entre 120 y 150 personas. El cálculo se basa en el volumen de carne necesario para producir 800 tamales diarios durante ese periodo, asumiendo que al menos 30% era carne humana, como don Esteban confesó. Si las estimaciones de Ochoa sobre procesar un cuerpo semanal durante 4 años son correctas, y si efectivamente había otros puntos de procesamiento abasteciendo mercados en Cholula y Atlixco, el número total podría ser considerablemente mayor. Nunca lo sabremos con certeza porque los archivos están sellados y porque la mayoría de las víctimas eran personas que nadie buscó con suficiente insistencia. En febrero de 2019, durante trabajos de renovación del drenaje en la calle 5 de Mayo, trabajadores municipales encontraron más restos humanos enterrados a 2 metros de profundidad, a menos de 50 metros del lote baldío, donde el perro desenterró el primer hueso en 1958. Las pruebas forenses determinaron que los huesos tenían entre 50 y 70 años de antigüedad. El hallazgo fue reportado brevemente en los periódicos locales como restos humanos de origen indeterminado y archivado sin investigación adicional. Y hasta hoy, los poblanos más viejos que vivían cerca del mercado en los años 50 evitan comprar tamales en los puestos que ocupan el espacio donde alguna vez estuvieron los números 47, 51 y 63, no por superstición, sino porque algunos olores, dicen, nunca se van completamente, y ciertas memorias son demasiado amargas para digerirlas, incluso después de más de 6 décadas de intentar olvidar.